Buenas noches a todos, es un gusto realmente para nosotros tenerlos aquí en este espacio, muy especial para nosotros, donde nos acompaña el doctor Carlos Plaza, que se ha ofrecido a contestarnos todas las preguntas e inquietudes que tenemos sobre cómo convivir con el COVID-19. Muchos de nosotros estamos preocupados porque pronto vendrá el semáforo amarillo, tengo que salir al súper, los niños empiezan al colegio, aunque lo hacen desde la casa, pero me comparto tiempo con mis colaboradores, tal vez ahora cuando venga el semáforo amarillo, ¿y cómo voy a hacer? Entonces tengo muchas preguntas. Vamos entonces a darle la bienvenida a Carlos. Bienvenido, Carlos, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, María José. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes por la oportunidad de espacio y poder conversar con personas para quitarles las dudas, ¿no? Dudas de una enfermedad que es relativamente nueva en el medio, ¿verdad? En el mundo, una pandemia que ha azotado fuertemente a todos, y siempre tenemos este tipo de dudas, ¿no? No sabemos si la información que encontramos en los medios es real, y una vez que la vemos también tenemos muchas dudas en cuanto a cómo manejar esa información, ¿no? Entonces, si podemos quitar alguna duda hoy a algunas personas y ayudar a que entiendan un poco mejor y prepararse un poco mejor para esto, pues bienvenido. Excelente. Yo siempre digo que la información empodera a la gente y hoy día es un día para compartir mucha información. Entonces, bueno, empecemos. Yo tengo en mi mano una serie de preguntas que ustedes han enviado durante el transcurso de la semana. Vamos a usar esas y adicionales que ustedes nos hagan hoy día en el live, que podamos contestar. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas, esperamos que el tiempo pues, nos lo permita, para poder darles a ustedes seguridad y poder brindar información que permita aclarar todas sus dudas, ¿sí? Entonces, empecemos con la primera pregunta. Muchos emprendedores y ejecutivos nos han preguntado, cuando ya pasemos al semáforo amarillo, ¿qué debo hacer como trabajador y como empleador para reducir el riesgo de contagio? Bien, vamos a intentar resumir esto. Esto va a ser un poco duro para mucha gente una vez que empecemos a retomar la nueva normalidad, como le estamos llamando, una vez que los semáforos empiecen a cambiar de color, ¿no? El primer paso será el color amarillo, y este color amarillo significará que lo más importante es que las personas ya van a poder empezar a tener jornadas laborales, ¿verdad? Esas jornadas laborales tendrán que ser reducidas tanto en tiempo como en personas, en el sitio donde estén, ¿verdad? Y las medidas de cuidados generales más importantes y más demostradas de que pueden cambiar un poco el nivel de contagio de esta enfermedad son el lavado de manos y la utilización de mascarillas. Esas son las cosas más importantes que yo creo que la gente tiene que tener muy claro, y creo que esto va a ser parte de nuestra nueva normalidad, no necesariamente en el semáforo amarillo ni en el verde, sino por un tiempo más largo, pensaría yo. Ok, perfecto, sí, tenemos que ya acostumbrarnos a que sí va a ser, sí. ¿Hay algún tipo de alimentación o suplemento alimenticio que tú recomiendas que la gente debería empezar como cambiar hábitos de alimentación, consumir? A ver, esto también es un tema que tiene hay muchas cosas afuera, ¿no? Hay mucha información que puede confundir un poco a la gente. Cuando esta enfermedad, cuando el COVID-19 ataca a una persona de manera severa, ¿sí? Mucho tiene que ver su organismo cuando está peleando con ella. Entonces, siempre se recomienda intentar tener el mejor estado nutricional que se pueda, ¿sí? Y esto de aquí no va a venir de un solo suplemento, ¿no? Esto de aquí son hábitos alimenticios más que dietas realmente, en el cual todos deberíamos de seguir. Me estoy metiendo un poco en terreno de nutricionistas, pero es la pirámide especial de la cantidad y las raciones de cada alimento y cada grupo de comidas. Esas son las cosas que recomendamos que todos deben de seguir, no necesariamente por el COVID, sino siempre. Ahora con más razón, porque obviamente si tenemos a una persona desnutrida con la enfermedad, pues tendrá menos posibilidades que una persona que tenga un buen estado nutricional. Entonces, yo creo que en cuanto a la alimentación, no existe nada específico que podamos hacer para una puntual que podamos hacer. Todas las normas habituales de una alimentación sana sirven para este momento. O sea, una alimentación balanceada y saludable. Perfecto. ¿Cuáles son las últimas novedades sobre el desarrollo de una vacuna para el COVID-19? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? El tema de la vacuna es un tema que al principio daba mucho miedo cuando salían noticias, porque todos hablaban de que las vacunas tardan 2 años en salir y ese tipo de informaciones. Y eso es verdad porque es lo que ha sucedido, pero es verdad que también estamos frente a una pandemia que nunca se ha visto. Y yo creo que la velocidad con que vamos a llegar a esa vacuna será un poco más rápida de lo habitual.
pero es verdad que yo creo que todavía estamos un poco lejos en cuanto a tiempo. Están haciendo muchos estudios que han empezado recién a hacer pruebas en humanos sanos. Entonces, el siguiente paso es intentarlo hacer en humanos expuestos y así ir avanzando poco a poco para ver si realmente funciona y poderla masificar. Lo que no se puede hacer es masificar una vacuna que no está comprobada que funcione y que no esté comprobada que pueda hacer daño, ¿no? Porque todos los medicamentos, incluidos las vacunas, tienen el riesgo de que tengan algún efecto adverso que no se puede saber con mucha rapidez. Entonces necesitamos tiempo para valorar esto de aquí y saber exactamente qué tan buena es y qué tan poco daño puede hacer a las personas que la están utilizando. Entonces, yo creo que esto, si bien es verdad, va a ser récord cuando salga la vacuna en cuanto a tiempo de fabricación de una, todavía estamos un poco lejos de ello. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el costo promedio de la hospitalización por COVID-19? Bueno, a ver, esta es una pregunta también un poco capciosa, por así decirlo, porque es difícil, porque tenemos muchos estratos, ¿no? Muchos hospitales, muchas atenciones que podemos brindar, hay pacientes que requieren cuidados intensivos, hay pacientes que requieren ventiladores, hay pacientes que requieren medicinas más avanzadas porque tuvieron otro tipo de complicaciones. Entonces, todo es una zona muy gris en cuanto a los precios o saber exactamente los precios, ¿no? ¿Verdad? Yo creería que una de estas hospitalizaciones sí tiene un buen costo. Si es que es un paciente severo que tiene 10, 12 días en cuidados intensivos, pues yo creo que la cuenta debería de sobrepasar entre los 5 y 8 mil dólares fácilmente, ¿no? Eso es algo que obviamente preocupa mucho a la gente, aunque es verdad que el sistema de seguridad social y el Ministerio de Salud Pública, pues en algo también apoyan en ese sentido, ¿no? Entonces, podríamos decir que una vez que te toque hospitalizarte, es realmente una enfermedad costosa, ¿verdad? Sí. Si es que llegas a eso, ¿verdad? Sí. ¿Es cierto que los niños no son propensos a contagiarse del COVID-19? También se ha dicho mucho. Sí, esto es algo que también se habla mucho y es uno de los mitos más que andan rondando más por ahí, ¿verdad? Y realmente, así como la pregunta lo dice, que los niños no son propensos a contagiarse, es falso. Los niños sí se contagian. Lo que pasa con los niños es que no suelen tener una enfermedad muy agresiva o muy severa. Entonces no llegan a necesitar hospitalizaciones, muy pocas veces necesitan algún tipo de medicación, ni siquiera. Lo pasan como una gripe, por ejemplo. Pero eso no implica que los niños no sean contagiosos y por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque una cosa es que nosotros digamos que los niños no es habitual que los niños tengan una enfermedad grave o que les vaya a pasar algo grave por la enfermedad. Eso no significa que no tienen que estar aislados, que no tienen que estar con mascarillas, que no tienen que lavarse las manos, porque ellos son un poco contagiosos para el resto de personas. Y sabemos que los niños de por sí tienen menos cuidado que los adultos, que ya tenemos poco cuidado nosotros también, pero los niños aún más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque esa es la idea que se está haciendo, ¿no? Que los niños son propensos a no contagiarse, y eso es falso. Los niños sí adquieren el virus, sí lo tienen, y tienen posibilidad de contagiar a la gente, que eso es un problema. Claro, el mayor riesgo es el nivel de contagio que ellos pueden ocasionar, más que si les va a dar muy fuerte, ¿no? Lo pueden manejar mejor, pero van a seguir contagiando y la idea es no contagiar. Hay muchas recomendaciones caseras, ¿verdad? Por ejemplo, tomar té de jengibre, hacer gárgaras con sal, respirar vapor o tomar agua alcalina. ¿Qué puedes decirnos tú sobre eso? ¿Ayuda realmente? ¿Sirve de algo todos estos consejos? No hay ninguno de esos consejos que acabas de mencionar tiene ningún valor o ningún valor científico de que funcione. Muchos de ellos, como por ejemplo el té de jengibre o la vitamina C, que no está ahí, pero también se sabe que pueden ayudar algo al sistema inmune en el cuerpo. No está totalmente claro cómo o si lo hace realmente, pero es algo que sabemos que no hace daño. Entonces yo tampoco estaría en contra de que la gente lo haga. De esas cosas que mencionaste, sea algo muy importante, que es el respirar vapor. Las vaporizaciones y las nebulizaciones, al vaporizar las secreciones de la boca, pueden hacer que cuando nosotros estamos respirando ese humo, seamos más contagiosos si tenemos una enfermedad. Entonces, actualmente, tanto las vaporizaciones como las nebulizaciones hay que tenerlas con mucho cuidado en pacientes que pensemos que están contagiados. Eso no significa que si un paciente es asmático necesita una nebulización, no se la vamos a hacer, yo tampoco. O sea que hay que tener claro eso, porque no sé si recuerdas que al principio había mucho de que los pacientes no podían tomar antiinflamatorios porque los que tomaban antiinflamatorios les iba mal con el COVID.
Entonces, si alguien tenía un golpe en la pierna y le dolía la pierna, decía, no, no quiero tomar antiinflamatorios porque me va a dar COVID, y eso no es lo que sucede. Si lo tuvieses y te damos eso para tratar el COVID, puedes ir peor, pero no significa que no puedes tomarlo en caso de que tengas un dolor. Y igual con las nebulizaciones y las vaporizaciones. Si alguien está contagiado con COVID, pensamos que esa liberación de las secreciones pueden contagiar a más gente de lo habitual. Entonces, por eso no las recomendamos. Pero si tenemos un paciente asmático que tiene la vía aérea cerrada y necesita una nebulización, obviamente está completo. De un doctor, ¿verdad? Por supuesto. Excelente. Otra pregunta que nos hacen dice, ¿debo desinfectar la comida cocinada? También es algo que también lo han discutido muchos expertos, y lo que se puede decir a día de hoy es que no hay ninguna evidencia de que se haya transmitido el COVID por la comida. Una vez dicho esto, también ha habido evidencia de que puede quedarse en ciertas superficies por algún tiempo, ¿verdad? Sabemos que es muy sensible al calor. Recuerden que al principio decían, ¿no?, que las duchas calientes o que salgas al sol. No a ese nivel de calor, sino al calor de un horno o al calor de un microondas. Eso puede ayudar. Entonces yo creería que la comida cocinada que pedimos afuera, si la calentamos en un horno 10-15 minutos, un microondas o algo así, debería ser suficiente para tenerlo listo para poder ser ingerido sin preocupaciones. Ok. La siguiente pregunta dice, existen teorías respecto a que el confinamiento conspira contra la capacidad de nuestro cuerpo en generar anticuerpos y que aislarse más bien es completamente contraproducente. ¿Qué opinas tú al respecto? Bien, esto también es una de esas cosas que tiene algo de verdad, que con el pasar del mensaje se va cambiando, ¿no? ¿De dónde viene este mito, por así decirlo? Viene de los niños pequeños, que a veces dicen, no, déjalo que vaya por el suelo para que coja alguna inmunización, para que tenga las defensas fuertes. Y esto es verdad, o sea, los niños pequeños necesitan enfrentarse a ciertos antígenos para que su sistema inmune comience a reconocer cosas y él cree sus propias protecciones. Entonces, en los niños pequeños, el confinamiento o encerrarlos en una burbuja no es recomendado, pero es por mucho tiempo, no es por meses, es por años, ¿sí? Y es cuando los encierran casi que literalmente en una burbuja, lo que no se recomienda, ¿verdad? Eso de que los tienen limpios todo el tiempo, de que no los toque nadie, que no se les acerque nadie, esas cosas a veces no las recomiendan por esta cosa. En los adultos esto no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros ya tenemos nos hemos enfrentado a casi todo lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Y no debería haber ningún problema porque un adulto se confine, a más de que no le dé el sol y tenga un déficit de vitamina D. Sin embargo, a los niños pequeños, en la medida del confinamiento que estamos hablando, que ya vamos casi 2 meses y no creo que sea más de 2 o 3 meses más, en el peor de los casos, yo no creo que vaya a haber ningún problema con el tema. De ahí me preguntan sobre las mascarillas. Por las mascarillas tenemos algunas preguntas. Dice, ¿en cuánto tiempo debo cambiarlas si estoy contagiado y si no estoy contagiado, cada cuánto tiempo debo cambiar mi mascarilla? Bien, lo de las mascarillas es un tema muy, muy, muy controversial, por así decirlo, porque si recuerdan bastante bien, al principio, cuando empezó la pandemia, que todo el mundo quería mascarillas, salió la Organización Mundial de la Salud y dijo, un momento, no mascarillas, no necesitan comprar mascarillas, no se necesita que las personas que andan por ahí tengan mascarillas, y luego de un par de semanas o meses, todo el mundo tiene que andar con mascarillas de manera obligatoria, ¿verdad? Entonces no queda claro qué es lo que querían, y mucha gente está confundida con eso. Lo que se hace con las mascarillas es sencillo. Las mascarillas, todas las mascarillas, menos esas que son muy sofisticadas, contribuyen muy poco al traspaso o a que pueda entrar el virus. O sea, que no nos protegen muy bien. Sin embargo, lo que hacen muy bien es contener al que está contagiado para que salga. Okay. Entonces, si sumamos esa barrera para que el que está contagiado no saque sus partículas en donde viene el virus, y sumamos esa pequeña protección que pueden llegar a tener los que no están contagiados y tienen estas mascarillas normales, eso ahí aumenta muchísimo la probabilidad de que nadie se contagie. Si le sumamos el lavado de manos, lo hace muy, muy seguro. Entonces, ya están empezando a salir pruebas o estudios en los cuales recomiendan estas mascarillas hechas en casa con telas impermeables, con varias capas, porque también funcionan, ¿sí? Porque
funcionan para lo que queremos, que es evitar que el que estornuda libere todo ese aire gigantesco. Entonces, si nosotros logramos controlar esa expansión de las micropartículas orales donde viene el virus, podríamos disminuir muchísimo el riesgo de contagio. Entonces, no es tanto como para protegernos, o sea, no es que yo no tengo COVID, entonces yo me pongo la mascarilla para que no, para que si yo soy asintomático y tengo COVID, que ese es el real problema, porque alguien que está asintomático puede tener una gran conciencia y decir, ok, yo creo que lo puedo tener, no voy a salir de mi casa porque puedo contagiar. Pero el problema es el que no se siente mal y no sabe que tiene el virus y puede estar contagiando a todo el mundo. Entonces, si nosotros logramos controlar a esos asintomáticos con las mascarillas para que no esparzan el virus, ya estaremos ganando mucho. Entonces, a eso viene la recomendación de la mascarilla. Esas mascarillas que ya se están empezando a distribuir para las personas cuando salen a la calle, son reutilizables, se pueden lavar como cualquier ropa, ¿verdad? Y creo que las que estuve revisando hay unas que se pueden lavar hasta 50 veces y luego se descartan. Porque las de hospital, las típicas mascarillas quirúrgicas, realmente tienen una vida muy poca porque se humedecen muy rápido, no se pueden relavar y una vez que se humedecen ya se abren los poros y ya no sirven para nada. Entonces, esas ahí durarán horas realmente, pero estas otras que están haciendo para el público en general, sí, yo creo que van a ser las que van a recomendar, las recomendadas para las personas que salen a la calle. Obviamente las que usamos los médicos dentro de los hospitales, donde hay muchos pacientes que tienen la enfermedad y que hay una carga viral mucho más alta en el ambiente, pues necesitamos otro tipo de protección que no es el que necesita una persona que está caminando con personas potencialmente sanas. Claro, claro. O sea, pero es un tema más de protección. Y mientras todos nos protejamos, pues entonces creamos más. Les voy a hacer una pregunta que veo aquí en el público y pregunta, ¿qué va a ser primero en el mercado? ¿Una vacuna o medicamentos para el COVID? Pregunta Juaco Pérez. Bien, a ver, hemos estado dentro de todo por así decirlo, de información y de pandemia, los médicos intensivistas, internistas y emergenciólogos que están en la primera línea de defensa contra esto, ellos mismos nos cuentan que han venido haciendo muchas cosas, ¿no? Lo que hacían cuando arrancó la pandemia no es lo mismo que lo que hacen ahora, tanto con medicamentos como con métodos de acción y todas las cosas. Entonces yo creo que todavía estamos, a día de hoy no hay ningún medicamento que esté aprobado o que esté comprobado que funcione para repeler el virus, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo ahora con todos los tratamientos que van saliendo, la hidroxicloroquina, la cipromicina, el tocilizumab, lo que estamos haciendo con eso es intentando disminuir la respuesta, o sea, cosas secundarias, que es como dando tratamiento de soporte para la enfermedad, más no cortándola de raíz. Eso ahí podría ser una vacuna. Y como habíamos hablado antes, todavía la vacuna nos va a faltar un tiempo. Que encontremos algún medicamento que pueda funcionar, no lo sé. Sé que hay muchísimas líneas de tratamiento abiertas, que hay muchos fármacos que están intentando encontrar un espacio en esta enfermedad, pero a día de hoy puedo decir que ninguno de ellos ha demostrado ser un fármaco milagroso y realmente no sé si vaya a haber. Esto es otra cosa que nos ha pasado mucho con esta enfermedad, que como lo explicaba lo de las mascarillas, ¿no? Estoy diciendo que esto funciona y mañana sale algo que dice no, todos estamos equivocados, esto no funciona. Entonces así estamos un poco... Así es. Ustedes. Inclusive nosotros. Así es. Te voy a hacer una pregunta que creo que el plasma. ¿Qué nos puedes contar sobre esto y qué tan eficiente es? Bueno, a ver, la terapia del plasma es una terapia que es antigua, un tratamiento muy antiguo que se utilizó en la influenza española en principio del 1900, ¿verdad? Se ha utilizado en el ébola, se ha utilizado en el famoso MERS, ¿verdad? En otros virus se ha intentado utilizar, en algunos con mayor éxito y en otros con menor éxito. La racional o por qué se utiliza es porque lo que nosotros intentamos utilizar es el plasma de pacientes que ya se han recuperado. Como toda infección viral, usualmente lo que ocurre en el cuerpo es que el cuerpo crea una inmunidad contra ese virus, ¿verdad? Puede ser una inmunidad como algún virus que puede ser por toda la vida, o puede ser una inmunidad que dura ciertos meses, como por ejemplo el de la gripe. Todos nos da gripe cada tiempo, hay muchas cepas, pero la inmunidad de la gripe dura poco, por así decirlo, pero hay inmunidad, ¿verdad? Entonces, encontrando esa inmunidad, nosotros, o sabiendo el mecanismo de que el cuerpo hace eso, nosotros intentamos extraer el plasma de las personas que se han recuperado e infundirlo en personas que están en ese momento de replicación viral muy agresiva,
para intentar controlar esa replicación viral y disminuir los efectos que eso va a llevar un poco más adelante. Entonces, en el grupo nosotros, yo estoy en un grupo de trabajo, tanto en el Hospital Luis Bernaza como en la Clínica Guayaquil, donde hemos diseñado un protocolo para intentar utilizar el plasma en personas con criterios de gravedad, ¿verdad? Cuando ya están a punto de entrar a un ventilador o cuando ya están muy graves. De momento tenemos tratado a algunos pacientes y estamos recién revisando un poco los datos. Preliminarmente, lo que puedo decir es que tenemos datos que son alentadores, por así decirlo. No alentadores, también hay que ser francos, no alentadores en el hecho de que yo creo que esto va a reemplazar una vacuna o es ese fármaco que hablábamos hace un momento que nos va a dar una cura. Pero yo creo que es otro elemento de tratamiento que tenemos para beneficiar a algunos pacientes y vamos a tomar un poco de tiempo, saber exactamente quién es el paciente que se va a beneficiar de esto, cuándo y cómo. O sea, todavía estamos en esa etapa, ¿no? Estamos en la etapa de saber. Sabemos que el tratamiento no es dañino, sabemos que no hace daño, ¿verdad? Darlo, aparentemente a los pacientes que le hemos dado, ninguno ha tenido una reacción adversa a él, o sea, estamos sabiendo que de alguna forma esa parte que también preocupa mucho, que es el de si empezamos un tratamiento, hacemos más daño que bien, por ejemplo, la hidroxicloroquina, yo creo que es muy importante que se tome con valoración médica, porque tiene efectos adversos que pueden ser muy peligrosos, arritmias cardíacas, ese tipo de cosas. Entonces, es importante que todo lo que hagamos sepamos qué tanto mal puede hacer de entrada, ¿no? Porque es importante que no vayamos haciendo el mal, eso es lo que no queremos. Entonces, alguien que ya está enfermo, empeorarlo sería contraproducente. Entonces, yo creo que ese tratamiento estamos llevándolo a cabo y estamos haciéndolo y nosotros en nuestro grupo estamos muy contentos con los resultados. Todavía es muy pronto para saber exactamente, tenemos que estudiar un poco más toda la epidemiología del asunto, pero vamos avanzando en lo que pensamos que es algo que está bien. Ok, y está sirviendo ahorita para los pacientes con los que estás trabajando. Excelente. Nos preguntan también, para alguien que ya se recuperó de COVID, ¿verdad? ¿Qué tipo de enfermedades podría sufrir en el futuro, cuando ya has tenido esta enfermedad y tal vez grave? Bien. Esta pregunta también tiene muchas cosas por donde la podemos ir cogiendo, ¿verdad? Porque no es lo mismo un paciente que tuvo COVID, que pasó en su casa con fiebre 4 días y se le pasó, a un paciente que requiere un tanque de oxígeno en casa que está bien, o a un paciente que estuvo capaz de la enfermedad. Y yo creo que si alguien está en riesgo de tener secuelas importantes, serían esos que requirieron mucho soporte ventilatorio, porque el daño pulmonar todavía no sabemos cuáles van a ser las secuelas, porque es muy pronto, esta enfermedad no tiene ni 5 meses en el mundo, entonces todavía no sabemos qué va a pasar a 1 año o a 2 años con estos pacientes. Sabemos que hay algunos pacientes que han sufrido un daño pulmonar muy importante que podría llevar a una fibrosis más adelante, pero realmente no lo sabemos. Es el miedo que tenemos con esos pacientes que han estado muy graves durante mucho tiempo. A los que han estado más leves o inclusive asintomáticos, yo pensaría que no debería haber mayor problema. Ok, pero digamos que podemos concluir que seguimos en etapas de descubrimiento sobre esta enfermedad. Totalmente. Otra pregunta que nos hacen es, ¿son confiables las pruebas rápidas? Bien. Las pruebas rápidas también es un tema muy preguntado por todo el mundo y muy controversial, nuevamente, no todo controversial en esto. Entonces, hay varios tipos de pruebas rápidas, ¿verdad? Las pruebas rápidas se basan en la detección de anticuerpos. Cuando hablábamos del plasma hace un momento, decíamos que nosotros queríamos coger esos anticuerpos para pasárselos a otras personas. Con estas pruebas rápidas lo que nosotros hacemos es detectar que el paciente tiene esos anticuerpos. ¿Sí? Entonces, esos anticuerpos indirectamente nos pueden proporcionar información de que el paciente ya pasó la enfermedad y creó inmunidad. Nos pueden decir que no se ha enfrentado nunca al virus o que no ha hecho inmunidad contra el virus. O nos puede dar una idea de que la enfermedad aún se encuentra activa. Y esto aquí se hace en base a 2 anticuerpos que medimos. Uno son los IgM, ¿verdad? Y los otros son los IgG. Los IgM son que aparecen al principio de la enfermedad. Aparecen cerca de 7 a 10 días desde que uno arranca. ¿Sí? Entonces, esos de ahí, cuando están esos IgM positivos, nosotros podemos indirectamente, nuevamente, porque todavía no tenemos ninguna data real que nos lo avale, podemos deducir que ese paciente todavía puede estar contagioso. Okay. ¿Sí? Cuando tienen IgM y IgG,
La IgG lo que representa es esa inmunidad tardía que dura muchos meses o años en el cuerpo, que se supone que nos protege, esa que queríamos sacar del plasma para ponérsela. Son esas IgG las que tenemos. Entonces, y cuando tenemos IgM positiva, IgG positiva, asumimos que el paciente está entrando en la fase de recuperación porque está apareciendo la tardía y está empezando, o debería estar empezando a aparecer la activa, pero todavía deberemos tener cuidado porque puede ser que todavía esté contagioso. ¿Sí? Okay. Luego, si tiene solo el IgG positiva y la IgM negativa, asumimos que ya entró en esa fase de recuperación y ya no es contagioso al menos. Okay. Y el problema grave viene cuando no tiene ningún anticuerpo, cuando tiene los dos negativos, la verdad. Porque ahí no sabe, que hay un periodo de ventana que puede durar hasta 10 días que el paciente está infectado y no ha hecho anticuerpos. Comentamos que aparecen como el séptimo o décimo día de la enfermedad. Entonces, nosotros si tenemos una prueba negativa de anticuerpos, una de estas pruebas rápidas, no sabríamos si es que estamos en ese periodo de ventana donde todavía no ha aparecido. Y aquí entra mucho el criterio médico. Valorar al paciente, está con síntomas, no está con síntomas, valorar a sus contactos. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, tengo los anticuerpos negativos, pero es imposible porque a mi esposo le salió positivo y yo he dormido con él todo el tiempo. O sea, no puedo no haberme contagiado. Entonces, ¿cómo es esto posible? Puede ser que esté en ese momento. Entonces, tendríamos que valorar. Entonces, es muy importante, y eso también es otra cosa que quiero recalcar, que hay muchísimas pruebas rápidas en el mercado. Muchísimas. Y es muy difícil poder controlar todo lo que hay allí. Las pruebas rápidas de por sí, hasta las mejores, tienen falsos negativos. O sea, dan negativo cuando realmente no es negativo. ¿Sí? Okay. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con qué estamos comprando, ¿verdad? No sabría recomendar exactamente porque hay tantas que no puedo saber cuáles son las que hay, porque hay muchísimas. Yo sí intentaría hacerlas en laboratorios reconocidos que tengan una estructura de laboratorio seria, ¿no? Eso es sentido común. Y yo creo que con esas podríamos estar mucho más tranquilos de los resultados que estamos teniendo. Dicho esto, también es verdad que esta prueba de los anticuerpos, las pruebas rápidas, no son diagnósticas a día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo creo que tengo COVID, esa no es la prueba que tengo que hacer. Yeah. La prueba que tenemos que hacernos es la del hisopado nasal, en la cual nosotros valoramos la molécula del virus, o sea, lo que encontramos al virus y lo detectamos. En vivo y directo, como quien dice. No estamos encontrando algo activos, entonces también tenemos ese problema. Y ahora, último, lo que muchos médicos están diciendo es que si el paciente tiene todos los síntomas y tiene la prueba negativa, vamos a tratarlo como que sí es. Porque hay tanta gente infectada hoy en día que sería ilógico pensar que no lo tiene. Aunque lo tiene, hasta no demostrar lo contrario. Entonces, muchas personas se quedan con esas PCR negativas y tiene claramente todo el cuadro. Entonces, yo creo que la valoración médica tiene que ir de la mano con cualquier prueba que se haga. Y eso es muy importante para poder interpretar estas pruebas. Porque, y esto aquí incluido a compañías, por ejemplo, porque muchas compañías están en otros países están intentando hacer protocolos para poder reintegrar a personas en el trabajo, ¿verdad? Entonces dicen, ok, si tienes la IgM positiva sola, que significa que ya pasaste la enfermedad, tienes un buen grado de que puedes regresar al trabajo. Si las tienes negativas, tenemos que valorar médicamente, a ver qué tal, y si has estado muy bien en cuarentena, no has estado en contacto con nadie, y no tienes ningún síntoma, perfecto. Esperamos 5 días o 7 días, si no has tenido ningún síntoma en esos días, te reintegras al trabajo. Y así es como están ideando esos protocolos en base a los anticuerpos. Eso todavía no está del todo dicho o del todo plasmado. En Ecuador todavía no tenemos un protocolo de esos para actuar en base a los anticuerpos. Más que nada porque es muy difícil controlar cómo se están haciendo esos anticuerpos y dónde. Hay kits que están metiéndole para que la misma gente se pinche en tu casa y se saque la gota de sangre. Entonces, saber cómo están haciéndolo, alguien que no sabe manejar estas cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas pruebas y con la información que manejamos. Yo creo que la recomendación médica es muy importante en estos casos. Saber hablar con alguien que tiene algún control sobre estas cosas y que pueda guiarlos en qué hacer, ¿verdad? Eso yo creo que todavía es muy importante. Perfecto. Y siguiendo esa línea un poco que hablábamos
¿me puede volver a dar para que cuando yo salga a trabajar esté consciente de que igual me tengo que seguir cuidando, ¿verdad? Bien. Hay varios comunicados oficiales, ¿verdad? Hubo un estudio que salió hace un par de semanas de Corea del Sur que decían que había pacientes que se habían reinfectado, que habían encontrado pacientes que tenían algún tipo de sintomatología respiratoria, las habían vuelto a hacer la prueba y había vuelto a salir positiva. Eso de ahí también hace pocos días ya se demostró de que no estaban reinfectados, sino que habían remanentes del DNA del virus en el cuerpo que lo detectaron con las pruebas, pero el paciente no estaba reinfectado, ¿verdad? Entonces, eso de la reinfección como que ha perdido un poquito de fuerza. Lo que sí es verdad es que esa inmunidad que podemos alcanzar luego de la enfermedad, aún no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger o si nos va a proteger por el tiempo, porque es muy pronto, ¿no? Porque a nadie vamos a hacerle un estudio y decirle, ok, venga usted por aquí, vamos a ponerlo, a inocularlo con COVID a ver qué le pasa. Pero eso no es ético, entonces no podemos hacerlo. Entonces, eso hace que tengamos que esperar para tener esas respuestas. Si es que esto se comporta como otros coronavirus que existen y que se han estudiado, deberíamos de tener algún tipo de inmunidad, ¿sí? Okay. Esto de aquí no creo que sea razón para no seguir tomando medidas de cuidado. Es peor ahora, ¿no? ¿Verdad? Si yo le diría a alguien, ok, tú tienes anticuerpos, pero no estoy seguro de que te puedes contagiar, todos vamos a tener el mismo cuidado, ¿verdad? No creo que debamos de relajarnos, como dicen. Claro, no te relajes, ya te digo. Sí, tampoco puedes tener algún tipo, porque mucha gente me llama, ¿no? Y me pregunta, no, que me hice las pruebas, ya la pasé, ya estoy inmune, ya puedo salir. No, no lo sabemos. Claro. Sinceramente, yo creo personalmente que sí va a haber algún tipo de inmunidad, que no sé cuánto tiempo va a durar. Ok, ¿cuánto tiempo te dura esa inmunidad? Perfecto. Tengo más preguntas aquí del público, de los que nos están poniendo ahorita en el chat. Y dice, ¿son efectivos los túneles de desinfección? O sea, es otra duda enorme que hay. Los túneles de desinfección y los guantes, esas son bastantes dudas. No, porque acá también tengo que decir, ¿cuándo debo usar el guante y si lo debo usar todo el día? Bien. A ver, el túnel de desinfección primero. El COVID se ha visto que se puede quedar en superficies, ¿verdad? Se puede quedar en la ropa, por eso cuando llegas de la calle, pues quítate la ropa y a lavar. Se puede quedar en alguna superficie, por eso dicen, cuando llegan las fundas del supermercado, pues intenta sacarlas de la funda y botar las fundas. Y eso es verdad. Pero el túnel de desinfección puede desinfectar al virus que está en la ropa, pero a menos de que nosotros estemos lamiendo la ropa, no debería ser necesario. Y si estamos con mascarilla, no debería suceder. Entonces, el túnel de desinfección puede llegar a ser un gasto innecesario. Y más importante, puede llegar a dar una falsa sensación de seguridad. Y eso ahí es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque una vez que nos sentimos seguros, nos olvidamos y nos vamos a tocar el ojo, la nariz, la boca y todas las cosas. Entonces, claro, eso es importante que lo sepan, ¿no? Los túneles de desinfección podrán desinfectar las superficies de la ropa, pero las superficies de la ropa no son un foco de contagio muy importante. Ok. ¿Sí? Y en cuanto a los guantes, nuevamente, los guantes, ya que entramos en el tema de la falsa seguridad, es lo mismo. El guante te hace sentir que estás protegido. El COVID no se transmite por las manos, a menos de que nos chupemos. Que prefiero 1000 veces que en vez de tener los guantes puestos, tenga un alcohol gel en el bolsillo. Es mucho más recomendado y es mucho más eficiente para eso. Los guantes no son necesarios para que la gente ande en la calle con ellos, siempre y cuando tenga una buena higiene de manos, ¿verdad? El virus no se contagia por la piel, tiene que entrar a nuestra vía respiratoria, por la boca, por los ojos o por la nariz. Ok, ¿y de usar los trajes de protección, esos sí son recomendables? Los trajes de protección son recomendables para el personal de salud que está atendiendo pacientes con esta enfermedad, que está en sitios donde hay una alta carga viral y van a estar allí en ese sitio por mucho tiempo. Allí es donde se deben de utilizar, no se deberían de utilizar en la calle o al menos no están recomendados allí. Ok, perfecto. Otra pregunta, y estas ya son sobre el distanciamiento social, ¿verdad? Para esta fase de distanciamiento, ¿tú crees que estamos listos? ¿Y qué hábitos crees que debemos de iniciar de forma inmediata o continuar para poder convivir con esto del COVID-19? O sea, ¿qué cosas aprendimos hoy o qué cosas no hemos estado haciendo, pero que debemos hacer para poder convivir con el COVID?
en esta fase Bien. ya de distanciamiento social. Sí. Ahora mismo estamos en la fase que se llama confinamiento, ¿verdad? Sí. Entonces estamos todos encerrados, no podemos salir. Bueno, la gente puede salir a comprar comida y cosas de salud un día a la semana por la placa del carro, y vamos a pasar a esta segunda fase, que es la fase de distanciamiento, ¿no? ¿Verdad? La fase de distanciamiento, yo creo que la gente tiene que pensar muy bien que es prácticamente lo mismo, solo que vamos a tener ciertas libertades, y esas libertades van a venir de la mano del trabajo, porque lo que pasa es que no podemos cerrar la economía tanto tiempo. Al menos yo, sin ser economista, no me quiero meter en este tema, pero pienso que algo hay que hacer por esto. Entonces, ese distanciamiento va a ser una etapa muy similar a lo que estamos haciendo ahora. Vamos a, como habíamos hablado al principio, el amarillo van a ver el 50% de las personas en los trabajos, todos van a estar distanciados, el uso de las mascarillas y el lavado de manos muy frecuente va a ser muy importante. Y luego, si estamos preparados o no. Eso es una pregunta muy, muy difícil, porque depende de muchas personas y cómo se estado cumpliendo el confinamiento también. Entonces, eso también da un poco de miedo, ¿verdad? Yo creo que en cuanto a los hospitales, si bien es verdad, la marea de enfermos ha bajado, los médicos que están en primera línea tienen un mejor manejo de los pacientes, y eso ha ayudado a que ya no tengamos tanta mortalidad día a día. Tenemos que tener mucho cuidado de que no nos vuelva a suceder ese abarrote de todos los hospitales, porque ese es el verdadero problema de la famosa segunda ola que estamos hablando de que podría haber, ¿verdad? Es de que llegue todo el mundo otra vez a los hospitales y no tengan dónde entrar o cómo atenderse, porque si se atienden tienen una oportunidad, y si no se atienden los muy graves no tienen ninguna oportunidad. Entonces, ese es el gran problema. Están armando el municipio varios hospitales y varios centros de atención primaria que son están atendiendo mucha gente allí, y dando tratamiento oportuno a gente para que no llegue al hospital o no llegue a colapsar los hospitales. Entonces, eso también le ha dado un respiro a los hospitales. Yo creo que si todo se mantiene así y la tendencia es de que sigamos como estamos, sí deberíamos de poder aguantar. Pero todo esto va a depender de que ese distanciamiento sea realmente el distanciamiento como tiene que ser, ¿verdad? Yo creo que lo hemos conversado, ¿no? Fiestas, eventos masivos, eventos deportivos, y yo creo que estamos muy lejos todavía de esas cosas, y eso va a ser parte de nuestra nueva normalidad por algún tiempo, ¿verdad? Este tipo de reuniones, el Zoom y las cosas van a seguir, yo creo que van a venir para quedarse por mucho, mucho tiempo. Entonces, de lo que te estoy entendiendo realmente es que esta segunda ola de contagios, ¿verdad? Que todo el mundo se cuestiona si viene o no viene, realmente es responsabilidad nuestra. Es, como dices tú, si se mantiene realmente el distanciamiento, si cumplimos con la mascarilla, con la lavada de las manos, pues entonces no existe la ola grande de contagios, ¿verdad? Sino que será paulatino, normal. Claro, la idea es esa, la idea es controlar. La gente se va a seguir infectando, y esto es así porque el virus es muy contagioso y es muy difícil controlarlo. Una vez que se comienza a infectar gente, y esto podemos comenzar un segundito luego, la inmunidad de rebaño que habla todo el mundo, cuando una vez que se comienza a infectar mucha gente, el riesgo de que se desbarate o que rompa la infección y comience a infectar a todo el mundo es mucho menor. Porque si yo entro a un cuarto infectado y hay 10 personas que no están infectadas, se podrán infectar 6. Pero si yo entro a una habitación donde ya hay 6 infectados y solo quedan 4 sanos, pues seguramente solo se contagiarán 2. Entonces esos 2 contagian a menos y a menos y a menos. Entonces eso disminuye el ratio de cuántos se van contagiando a la vez. Y eso disminuye el abarrote de los hospitales. Entonces eso lo estamos consiguiendo. Yo creo que sin querer, por así decirlo, porque la inmunidad de rebaño no es una estrategia válida cuando no tenemos una vacuna, manden a todos a que se infecten, pero lo hemos tenido así porque nos ha tocado, porque no hemos estado preparados, porque no hemos tenido las herramientas para hacerlo de la mejor manera que deberíamos haberlo hecho. Sin embargo, creo que ya estamos mejorando, estamos viendo la luz, y eso siempre es importante. Agradecer a todos los médicos que están en primera línea, porque realmente el trabajo que han hecho es espectacular, y cómo se han separado de todo por darlo todo por estos pacientes es muy, muy respetable. Así es. Tengo otra pregunta. Me dicen,
Dice, pregunta al doctor, ¿es necesario realizarse el PCR si el examen de sangre dio IgG positivo, IgM negativo? O sea, la combinación, ¿verdad? Si es que la combinación de IgM negativa y IgG positiva, recuerden que eso significa que están en la fase de resolución de la enfermedad, ya la pasaron. Y lo más probable es que el PCR sea negativo, entonces no habría indicación de hacerlo en ese momento. ¿No? Si el paciente tiene el IgM positivo y tiene síntomas, yo sí intentaría hacer una PCR para confirmar la enfermedad. Como habíamos dicho antes, esa es la prueba confirmatoria o diagnóstica de la enfermedad. Bien, hay muchas, en el aire no vive, ¿no? Se cae a la superficie. Claro. Eso primero. ¿Sí? Entonces, en ciertas superficies vive más, en ciertas superficies vive menos. Como promedio, no quiero decirle cada una de las superficies y problemas de cada una, en promedio, en la mayoría de las superficies vive cerca de 24 horas. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes traen una caja y la dejan en la entrada de su casa 24 horas, seguramente ya no tiene virus, a menos que haya pasado a alguien y le haya tosido encima. En superficies metálicas y de plástico puede vivir un poco más. ¿Sí? Coincidentemente son las que son más fáciles de limpiar, o sea que está bien. Ok, eso va amarrado un poquito a la pregunta que me hacen ahorita que dicen, ¿cuáles serían los protocolos a seguir con el tema de la comida a domicilio o cosas que pido a domicilio? ¿Verdad? Bien, lo primero es que el sitio te brinde te ofrezca la seguridad de que están empacando todas sus cosas bien. Porque como lo hemos dicho antes, no hay ningún caso de que se haya demostrado de que se pase por la comida. Yo creo que el problema viene en las fundas plásticas y en los contenedores. Que nuevamente la funda plástica se puede tirar y el contenedor se lo puede limpiar o se puede sacar la comida del contenedor. Si se la calienta un poco, un rato, y ya está. Yo creo que esa sería la mejor de las formas. O sea, desecha todos los recipientes y la funda plástica donde terminan las cosas y comen propias cosas. De ahí preguntan, con tanta oferta que hay de mascarillas hoy día en el mercado, ¿cómo saber cuál es la que me protege mejor? ¿Cuál es la que tú recomiendas? Todas protegen. Ni yo sé cuántas hay en el mercado porque lo estuve buscando y hay millones. Pero todas protegen algo, ¿sí? Estuve viendo un médico epidemiólogo y salubrista que comentaba que estas que son de tela habitual, esta tela antilíquidos y esas cosas, se las puede poner sobre una luz. Y dependiendo de qué tan poco pase la luz, mientras menos pase, mejor. Porque las partículas grandes de saliva, que son las que van con virus, sí se pueden quedar en ese tipo de superficie. Se quedan allí y no atraviesan. Entonces nos puede proteger de eso que hablábamos antes, que es el splash exacto. Entonces, yo creo que debería haber algún tipo de recomendación oficial en cuanto a cuál es el tipo de tela que necesitamos, ¿verdad? Porque hay una página que es la página del CDC, ¿verdad? Que es el organismo que controla todas las infecciones y las enfermedades en Estados Unidos, en donde dan hasta un tutorial de cómo hacer una en casa, con qué tipo de tela y con qué herramientas se puede hacer fácilmente una mascarilla para las que tiene que usar el público cuando sale a la calle, ¿no? Claramente sigue habiendo esa tendencia de las mascarillas quirúrgicas y esas mascarillas. Claro. Hay algo que también quiero decir acerca de las mascarillas. Las mascarillas que tienen un filtro adelante, funcionan para que lo que nosotros respiramos salga por allí y no se quede en la mascarilla. Entonces, si es que uno es un asintomático con COVID, eso puede estar regalando virus. Se va a proteger él, se está protegiendo, pero si ya lo tiene, entonces esas mascarillas, usualmente se ha visto que se ponen una de las quirúrgicas delante, eso funciona, o no son las mejores para personas que podrían ser asintomáticas. Eso es una recomendación importante también. Ok. Preguntan, ¿la prueba del hisopo en la garganta es igual de efectiva que la nasal? No. La prueba del hisopo de la garganta es menos efectiva que la nasal. La nasal tiene una tasa, o tenía al menos al principio, pues sé que esto haya cambiado, tenía una tasa de cerca de un 30% de falsos negativos. Y la de la garganta tiene aún más, se acerca casi a 50 o 60. No. Juntadas, lo mejor es juntar las dos. O sea, que te hagan las dos pruebas, tanto el hisopado nasal como el de la garganta. Y una vez que sí, es horrible. y eso aumenta un poco la sensibilidad de que no salgan tantos falsos negativos. Claro, porque si quieres estar seguro, las dos.
Perfecto. Una madre en periodo de lactancia, si llegase a infectarse, ¿podría haber infectado al bebé mientras estaba dando de lactar? No se ha visto ningún dato de que se pase por la placenta, o sea, de que niños recién nacidos con madres COVID tengan la enfermedad, y de momento no hay una recomendación clara en cuanto a la lactancia. Al parecer no se pasa por la lactancia, pero todavía no están confirmando. Hay gente que, o sea, la recomendación es que sigan la lactancia, pero es verdad que todavía no lo saben. No, ok. O sea, no estamos... Mi recomendación sería que siga la lactancia de momento, mientras esperamos algún tipo de evidencia, porque lo más probable es que no lo sea. Ok. Contagioso por la lactancia. ¿Puede dar hipoxia por usar por muchas horas la mascarilla? No, la hipoxia es un fenómeno que sucede cuando hay un problema por mucho tiempo de respiración y más que nada en cuanto a la oxigenación de la sangre. No es tan fácil que le dé por... Y no, bueno, no es que no es tan fácil, no puede suceder por el tema de la mascarilla. Ok. Otra más, dice, en casos donde ya existía un paciente con COVID, ¿verdad? ¿Es necesario desinfectar toda la casa con estas compañías que ofrecen servicio de limpieza y desinfección? Depende de cuánta gente haya estado en la casa. Yo creo que sí es una práctica que podría ser válida si es que la casa ha estado en mucho contacto con mucha gente. Como habíamos hablado antes, el virus puede durar un X número de horas o días en superficies. Entonces, si es que aquí en mi casa están entrando porque tuvieron que hacer unos trabajos o una cosa, tal vez es recomendable que llamen a unas compañías y les hagan una limpieza. Una profunda. Vale. Sí, yo no creo que esté de más. Ok. Y otra pregunta que nos hacen y es, ¿cuál es tu opinión sobre la telemedicina? Como ahorita tenemos tanto miedo de salir, ¿verdad? Entonces estamos recurriendo a ese método, pero realmente un doctor me puede valorar bien a través de la telemedicina. Ahí tiene sus pros y sus contras. Yo creo que la telemedicina tiene su papel ahora mismo porque hay mucha gente que no solo que no quiere salir, sino que no puede salir. Personas mayores, población de riesgo, que es muy, muy riesgoso que salgan. Y la telemedicina tiene su papel. Yo creo que mejor que nada es la telemedicina. Claramente hay ciertas situaciones en las que nos vemos un poco hold back, por así decirlo, en cuanto a que no podemos hacer ciertas cosas que quisiéramos hacer a los pacientes, examinarlos. Pero sí creo que es muy importante porque el contacto con el médico y contar las cosas igual ayuda bastante. Sí se quedaría corto, pero creo que es mejor que nada. Claro, verdad. Bueno, y con eso creo que terminamos las preguntas de hoy. Realmente ha sido un gusto poder conversar contigo, Carlos. Nos ha demorado. Muchas gracias. Y creo que esto nos ayuda a estar un poco más tranquilos. La información nos va a permitir estar empoderados y tomar las mejores decisiones para cuando nos toque regresar, ¿verdad? El famoso semáforo amarillo y cumplir adecuadamente el distanciamiento social. Es un gusto, de verdad. Y gracias por todo, gracias a todos ustedes por unirse y compartir con nosotros.